36 no, 2 entre el tiempo de procesamiento. 2 entre el tiempo de procesamiento de la etapa 5. 2 entre 006. Sí, 33 da, 33. Entonces, yo no sé por qué me lo aproximo a 36 el Excel. Sin embargo, bueno, ahí lo corregimos. 33 kilogramos por minuto, la capacidad del proceso. Vuelvo entonces a la lectura 2, a la segunda parte. Entonces aquí ya tenemos 33 kilogramos por minuto. Se propuso además que los trabajadores en los procesos, bueno, es así, pues tocaría revisarlo, ¿no? Habíamos dicho que depende del horario de los trabajos y de lo que gana cada uno de los trabajadores. En este ejercicio, pues yo asumí que todos los operarios ganaban lo mismo y que trabajan en el mismo horario. Entonces yo supuse que trabajan 8 horas diarias. Y voy a asumir también que trabajen en una jornada laboral normal, digamos, de lunes a viernes, ¿no? Entonces, digamos que serían 5 días de trabajo a la semana. ¿Qué hice en este siguiente cálculo? Para que ahorita que veamos la tabla y hagamos el análisis de sensibilidad, lo puedan tener en cuenta. Esta capacidad, digamos, de proceso, la convertí yo a toneladas por semana. Entonces, básicamente lo que utilicé fue unos factores de conversión. Entonces, yo tenía la capacidad de 33 kilogramos por minuto, la llevé los minutos a horas. Entonces, una hora tiene 60 minutos. Llevé los kilogramos a toneladas. En el sistema internacional, de unidades métricas, digamos, la tonelada se escribe como T minúscula y equivale a 1000 kilogramos. Y aquí, pues, hay que tener en cuenta el horario ya, ¿no?, del trabajador. Entonces, por eso yo dije que para llevarlo a días, esas horas, un día solo tiene 8 horas. ¿No? Un día tiene 8 horas porque son las de trabajo. Luego también lo llevé a semanas, para poder tener la respuesta en semanas. Entonces yo dije que una semana solamente tiene 5 días de trabajo. Por esa razón, esta capacidad la tuve en 79.2 toneladas por semana. Ahorita que les muestre mi hoja de cálculo, pues este cálculo está bien hecho, pues si ustedes lo hacen en la calculadora. Yo no sé, pero mi Excel me lo está aproximando a 80. Es una gran falla del Excel, creería yo, pero no le he podido encontrar la causa. Me lo aproximó a 70. Entonces, a 80, perdón. Entonces, digamos que esta capacidad simplemente la he llevado a toneladas por semana. Entonces, tengo dos datos, muchachos. Tengo un dato que es la capacidad del proceso de producir embutidos y otra es la demanda que tengo del mercado, ¿no? Que también la tenía yo bueno, ¿por qué la convertí a toneladas por semana? Porque este dato pues lo encontré en toneladas por semana. Entonces ya tengo los dos datos para comparar. Si nosotros decimos que la capacidad de la empresa son 80 toneladas por semana y me demandan 129 toneladas por semana, pues todavía estoy por debajo de la demanda, ¿no? Todavía estoy por debajo de lo que demanda el mercado. Ahí pues puedo hacer ajustes del proceso, ¿no? Por ejemplo, para llegar a lograr tener una capacidad igual a la demanda. Sin embargo, pues eso va a depender. ¿Se acuerdan de de lo que nosotros llamamos las ineficiencias o desperdicios de los procesos? Entonces puede haber un asunto que sea relacionado, por ejemplo, con mal manejo del tiempo, ¿no es cierto? Entonces eso tenemos que analizarlo. Pueden haber otros asuntos, pues obviamente, ¿no? Por ejemplo, puede ser que no sé, los trabajadores para desplazarse de un punto a otro, para llevar la carga, pues tengan que hacer unos recorridos muy amplios. Entonces puede uno analizar eso y reducir esos desplazamientos para mejorar los tiempos de procesamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces para eso nos sirve esa comparación. Ya teniendo esos dos datos, entonces vamos a la siguiente etapa, que sería hacer un análisis de sensibilidad del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a ver si cambiamos algunas variables, cómo nos responde nuestra productividad, que en este caso la voy a medir como la utilidad, ¿sí? Y se van a dar cuenta que la utilidad la vamos a calcular simplemente a partir de los ingresos y de lo que gastemos, digamos, ¿no? De lo que nos cuesta y de los gastos que hacemos. Ahí yo ayer, el martes, hacía yo una reflexión que pues no la había hecho antes porque, digamos, estábamos haciendo unos ejercicios de cálculo rápidos, pero sí es importante distinguir, ¿no? Es importante distinguir que un costo es, digamos, algo que uno paga o que paga y queda dentro del proceso.
algo así como que yo pago por materias primas y esas quedan reflejadas en el producto, ¿no es cierto? Pago por agua y luz, pues y eso queda reflejado en el producto, los servicios. Entonces, los llamaríamos específicamente costos. Y gastos sí se refiere un poco a lo que tengo que gastar después de haber tenido el producto listo, ¿no? Por ejemplo, uno dice, es que a veces le toca a uno pagar por transporte. Entonces contratan las empresas a veces unos transportadores y eso ya se vuelve un gasto, ¿no? Pero si yo tengo mi propia flota de camiones, o mi camión, por ejemplo, ya no se vuelve un gasto, sino un costo, ¿no? Un costo de mantenimiento. Me van a disculpar, no sé si ahí queda clara la diferencia entre los dos, entre costo y gasto. ¿No queda claro? ¿O sí queda claro? Sí, profe. Ah, bueno, gracias, Tatiana. Entonces, ahí pues hacer esa claridad. Miren entonces, para poder hacer el análisis de sensibilidad, ya teniendo las medidas de desempeño de la empresa, del producto, perdón, del proceso, disculpa. Entonces nosotros logramos obtener una información que nos tiene que dar obviamente el área como administrativa de la empresa, ¿no es cierto? El área financiera. Entonces aquí hay unos costos fijos. ¿Sí? La compañera está preguntando. Si puede volver a repetirlo, la anterior, por Ah, bueno, gracias. ¿Desde dónde será que repito? ¿De los costos y los gastos? Sí, profe, los costos y los gastos. Ah, bueno, verán, entonces como anteriormente habíamos hecho el ejercicio, yo le había puesto gastos nomás, ya había incluido costos y gastos ahí mismo en el ejercicio de los enfermeros, pero digamos era por asuntos de cálculo, ¿no? Sin embargo, es importante hacer la diferencia. Un costo, digamos, es algo que uno paga, ¿no es cierto?, que gasta en dinero, pero que se ve reflejado en el producto o en el servicio. Como por ejemplo, si ya estamos produciendo embutidos, ¿no es cierto?, pues tengo unos gastos para producirlos. Gasto agua, gasto en luz, gastaré, pues no sé, si en materias primas, obviamente, ¿no? Eso se ve reflejado ahí en el producto o en el servicio. Mientras que los gastos casi que se pueden considerar después de tener el producto. Como por ejemplo, miren, un gasto puede ser el almacenamiento. Si yo no tengo una bodega donde almacenar mis productos, tengo que alquilar una bodega, un espacio, y tengo que pagar por ese alquiler. Entonces eso ya se vuelve un gasto. Sin embargo, eso pues se sale es una salida de dinero, ¿no es cierto?, que tengo que asumir. O por ejemplo, el transporte, ¿no? Entonces yo tengo que llevar mi producto hasta los distribuidores, no sé. Entonces ese también se volvería pues un gasto porque tengo que alquilar camiones, transporte de personas que manejen esos camiones, etc. O una empresa que se dedica a ese transporte. Entonces eso se vuelve un gasto. Entonces, a ver, como les digo, hacer esa diferencia era importante. Sin embargo, de todas maneras, cuando hagamos el cálculo de las ganancias o del profit o de la utilidad, como se dice técnicamente, obviamente, pues vamos a ver reflejada esos valores ahí. Entonces, miren, aquí en esta tablita, en la tabla 1, están unos costos que se llaman costos fijos. Entonces, costos fijos se refieren a aquellos pagos que hace la empresa normalmente, regularmente. Entonces, pues, los sueldos, los servicios de agua y luz, teléfono, internet, pues, pagos de seguros, ¿no es cierto? Lo que tenga que hacer fijo, normalmente hace la empresa, lo vamos a incluir dentro de los costos fijos. Habrá unos costos que son variables, que esos tienen que ver, por ejemplo, si yo necesito empacar mi producto, ¿no es cierto? Entonces se necesita comprar unas bolsas, me invento yo, ¿no?, unas bolsitas de empaque. Pues yo no compro montones que me sobren para desperdiciar esas bolsas, sino que yo compro lo justo, lo que necesito de acuerdo a las toneladas que estoy produciendo. Entonces, si en esta época estoy produciendo una cierta cantidad, pues tengo ¿qué? Esta cantidad de gastos en estos empaques. Y a eso lo llamaríamos costos variables, ¿sí? Sin embargo, son costos, ¿no? Todos son costos. Entonces, en este caso, miren que en este ejercicio lo pudimos como diferenciar. Entonces, tenemos unos costos fijos por sueldos, por servicios de agua, etc.
Y aquí pues lo logré diferenciar como muy detalladamente. Entonces, por los operarios, tengo que hacer pues pagar, obviamente, lo llamamos un costo fijo. Este lo calculamos ya nosotros a partir del salario, en la lectura anterior, y nos había dado pues como el costo de obra, el costo de mano de obra directo, ¿cierto? Entonces nos dio 26 pesos por cada kilogramo de producto que estoy obteniendo. Sin embargo, también tengo otros costos. Miren, aquí está, por ejemplo, máquinas. Las máquinas normalmente requieren mantenimiento, requieren, pues, algunos, ¿cómo se llaman? Accesorios que se desgastan, bueno, lo que sea. Entonces, ya podríamos llamar máquinas, mantenimiento y operación de las máquinas. En este ejemplo, estamos diciendo que podemos lograr un costo normal de 2 millones de pesos al mes en operación y mantenimiento. ¿Alguien iba a decir algo? Qué pena. Sí, profe. En el chat hay otra pregunta. Ay, gracias. ¿Cuál será? La pregunta es, en el caso de que se alquile una bodega, entonces, ¿eso es un gasto o pasa a ser un costo fijo? Claro, ese sería un gasto, ¿no? Sin embargo, si el alquiler, bueno, depende, ¿no? Claro, porque si ese alquiler es para almacenar productos, sería gasto, mientras que si el alquiler es para, pues, el arriendo que pagamos, porque ahí tenemos la planta, ¿no es cierto? Ahí ejecutamos el proceso, ya se vuelve un costo fijo, ¿sí? Entonces, porque miren, porque ese costo fijo está involucrado, se ve reflejado en el producto, ¿listo? Bueno, bien. Entonces tenemos aquí máquinas, miren que aquí el valor como nos lo dan en pesos por mes, ¿no? Los servicios públicos seguramente, 4 millones por mes. Administrativos seguramente porque se requiere pagar algo, pues un gerente o algo que supervisa el proceso, entonces por eso lo llaman administrativos y están pagando 700.000 al mes. Creo que aquí está, bueno, 700.000 al mes. Ahora lo reviso porque creo que es más. Y otros gastos, otros costos, aquí no me lo reflejan. Podría ser, por ejemplo, si no pago de algún arriendo, por ejemplo. Entonces ahí me están hablando, sí, de 1 millón al mes. Porque estos son millones, estoy seguro que este es 7 millones, no 700.000. Ahí sí lo pueden anotar en sus cuadernos, por favor. Parece que ya no me funcionan, serán las gafas que ya estoy cometiendo errores. Entonces, bueno, 7 millones creo que es. Dentro de los costos variables, como les decía, pues están cosas que varíen, ¿no? Varíen con la producción. Aquí en este ejercicio, pues está un valor, miren cómo lo está representando, estamos gastando 500.000 pesos por cada tonelada de producto. ¿Y por qué en este caso si nos lo dan no por mes, sino por tonelada? Porque este sí varía de acuerdo a la producción, ¿sí? De acuerdo a la producción que yo tenga. Bueno, aquí hay un precio de venta. Bueno, ¿cómo lo podríamos interpretar el precio de venta? Como las ganancias, ¿no? Como lo que estamos obteniendo por ingresos de la venta de ese producto. Entonces yo aquí lo puse directamente, ingresos por ventas. Y aquí también se ha podido calcular, miren, como pesos por tonelada. Por cada tonelada que vendo, estoy obteniendo en promedio 800.000 pesos. Aquí ya hablan de unos gastos, pero en este ejercicio le estamos poniendo cero de gastos, porque no tenemos nada pues en que contratar otros servicios, ni mucho menos. Entonces, con esta información y con las medidas de desempeño del proceso, vamos a hacer un análisis de sensibilidad, que todo, pues recuerden, ¿no? Estamos haciéndolo con el fin de analizar, lo voy aquí a subrayar, no sé si me lo deja, analizar la sustentabilidad ambiental del proceso, que es como el objetivo que nosotros teníamos desde el principio, ¿no es cierto? Ese análisis y esa, ¿cómo se puede decir? Ese cálculo que vamos a hacer es lo que nosotros pues ya empezamos a llamar diseño ambiental del proceso, un rediseño del proceso, ¿no? Para tener en cuenta pues esos impactos que uno pueda estar generando al ambiente, para tener en cuenta la salud de los trabajadores, la salud de las personas que se ven, de los involucrados, ¿no? Con el proceso.
Entonces, ahí lo estamos teniendo en cuenta. ¿Se acuerdan que en eso de sustentabilidad, pues teníamos asuntos como, por ejemplo, los baños, ¿no? Que los baños estén por fuera de los lugares donde se procesan alimentos, por ejemplo, ¿no? Todos esos asuntos pues, se tienen en cuenta en lo que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental del proceso. Bueno, entonces con estos datos, les voy a pedir, por favor, muchachos, descargar este enlace. En este enlace, perdón, descargar un archivo en Excel. Mientras voy leyendo aquí lo que anoté. En la tabla 2 se presentan las medidas de desempeño, que es este enlace, de la tapa del cuello de botella, los ingresos y los gastos, así como la utilidad, calculadas para el proceso. ¿Por qué del cuello de botella? Porque el cuello de botella, acuérdense, es el que nos da la capacidad del proceso. Como se puede apreciar en la tabla 2, bueno, entonces esta tabla 2, esta es lo que ustedes tienen en Excel. Tienen en Excel esta tablita. Vamos a ver si no cometí ningún error. Veamos cómo calculamos cada uno de estos valores. Se puede apreciar, dice aquí, en la tabla 2, en la sección en amarillo, están las medidas de desempeño, que es información que ya obtuvimos anteriormente. ¿Qué más les pongo aquí? De que descarguemos el archivo en Excel y vamos a hacer el análisis de sensibilidad. ¿Les parece? Entonces voy a presentar acá mi tablita. Esta la preparé yo pues en Excel. Miren ustedes, aquí puse pues en amarillo las medidas de desempeño, el cuello de botella porque es el que nos da la capacidad del proceso. El tiempo de procesamiento, ¿por qué lo puse aquí? Porque ese tiempo de procesamiento podría ser una fuente de desperdicio, como lo mencionamos, y entonces podríamos variarlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos variar? Pues obviamente, pues ya en lo práctico, ¿no? en lo táctico, digamos. Entonces, por ejemplo, si vemos que estamos desperdiciando tiempo porque los operarios tienen que hacer una ruta muy larga para llevar, si es hasta el horno, ¿no es cierto? Estamos en la etapa 5. Para llevar el producto al horno, pues tenemos que buscar reducir esas rutas para lograr reducir este tiempo, ¿no? Si los operarios lo que pasa es que tienen que ir al baño en un lugar pues, muy alejado, entonces eso está influyendo en ese tiempo, pues ahí tendríamos que buscar la forma de organizar esa estructura para que los operarios aquí o el operario aquí no tenga que hacer ese recorrido. Bueno, los recursos del cuello de botella, pues habíamos dicho que en este caso tenemos solamente el horno y el operario. La capacidad del cuello de botella, entonces la calculábamos como los recursos sobre el tiempo de procesamiento. Entonces, en esta hojita simplemente está dividido el recurso, pues entre el tiempo de procesamiento. Estos recursos no se tienen en cuenta como unidades, simplemente como número. Por lo tanto, al dividirlo, simplemente se van a invertir las unidades, ¿cierto? Entonces veamos ese cálculo acá en la hojita nuestra. Perdonen muchachos, a veces abro muchas páginas. Miren aquí, la capacidad del cuello de botella, entonces los recursos, solamente el número, dividido entre el tiempo de procesamiento del cuello de botella, que estaba en minutos por kilogramo. Por lo tanto, al hacer la división, pues queda invertido. Y eso pues ya lo habíamos presentado también anteriormente. Como les decía, pues en la primera parte a mí me había dado 36, no sé cuándo hice el cálculo en Excel, pero cuando ya lo rectifico me da 33. Esto pues obviamente es un error, ¿no? Toca por uno revisarlo. Asimismo, se asume que la fluidez, bueno, es la capacidad del cuello de botella. Entonces nos va a dar este mismo valor. Veamos si en el Excel lo puse. Entonces, miren, aquí está la fluidez o la capacidad, ¿no? Perdón, acá. Y aquí lo que hice yo fue convertirlo a toneladas por semana. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que la demanda la tenía yo en toneladas por semana? Entonces aquí lo que hice fue convertir estos 33 kilogramos por minuto a toneladas por semana. Veamos cómo hice ese cálculo. Veamos cómo hice el cálculo. Entonces yo se los presento también aquí en la hojita. A ver si lo presenté o no. Creo
Entonces hagamos la conversión, ¿no? Si son 33 kilogramos por minuto, conviértanlo por favor a toneladas por semana. Acuérdense que trabajamos 5 días a la semana, ¿no? ¿Quién me ayuda con ese cálculo que no lo hice ahí? De todas maneras, acá lo presento para que lo rectifiquemos. ¿Quién se anima a hacer ese cálculo? Simplemente es llevar de kilogramos por minuto a toneladas por semana. Toneladas por semana. Aquí no. ¿Cómo lo hice acá? Lo tenía. Sí lo tenía, disculpen. Entonces sí lo tenemos ya. ¿Cómo se hace el cálculo? Simplemente entonces multiplicar por 60, por 8, por 5 y dividir entre 1000. Y entonces eso es lo que yo debería haber hecho acá en mi hoja de cálculo. Multiplicar los kilogramos por minuto por 60, por 8, por 5 y sobre 1000. Entonces me dio, aquí es que debería haberme dado 79.2, ¿no? Pero no sé por qué me lo está aproximando. Inclusive le aumento los decimales o le disminuyo y sigue dándome 80. No sé por qué. Tengo que dejar esto así, que lo calcule el Excel, porque como vamos a hacer el análisis de sensibilidad, tenemos que dejar que la calculadora lo haga automáticamente. No sé si hasta ahí me estoy explicando, muchachos, si estoy yendo muy rápido. A veces me afano mucho. ¿Qué me dice Estefanía? Como profesional, No sé si me estoy explicando, mira. pues sí, sí está claro. Ah, bueno, gracias. Entonces, hasta aquí pues ya hemos calculado en toneladas por semana. La demanda simplemente pues la que me reportan las ventas, 129 toneladas por semana. La fluidez pues es igual a la capacidad del cuello de botella, por lo tanto esto es igual a esto simplemente. El inventario lo calculamos con la ley de Lidl, ¿sí? Que en este caso pues no lo estoy teniendo en cuenta realmente este dato por ahora. Aquí lo que hice fue incluir los ingresos. Se van a dar cuenta de una cosa, miren, la utilidad se calcula como los ingresos menos los costos menos los gastos, ¿sí? Ahí en la hojita lo anoté. Los ingresos son los costos, los ingresos menos los costos menos los gastos, la utilidad o la ganancia. Esta medida pues es la que nos está sirviendo a nosotros como medida de productividad, ¿sí? Bueno, entonces vámonos acá a los ingresos. Los ingresos totales por ventas. ¿De dónde saqué este dato? De la oficina de, ¿cómo se llama? De la oficina pues administrativa o de financiera de la empresa. Y me lo habían reportado acá, miren. Venta, ingresos por ventas. Entonces son 800,000 por tonelada. ¿Sí? Por cada tonelada recibo 800,000 pesos. Simplemente lo pasé allá. Lo he pasado acá. Vámonos a los costos. Entonces, tenemos un primer costo que eran los salarios. Yo pues obviamente lo puedo asumir directamente porque ya lo calculamos, el costo por mano de obra directa, que a nosotros nos había dado 26 pesos por cada kilogramo. Y lo que hice yo fue aquí simplemente llevarlo a pesos por tonelada. Pesos por tonelada, que pues es, digamos, es sencillo, ¿no? El análisis ahí, no sé si lo calculé acá, veamos. Pesos por tonelada. Entonces yo tenía 26 pesos por cada kilogramo que me cuesta la mano de obra. Recuerden que lo hicimos a partir del salario y a partir del horario de trabajo, ¿no? A partir de ahí calculamos esto nosotros. Simplemente miren, pues obviamente llevé los kilogramos a toneladas y ya pues lo obtuve en pesos por tonelada. En ese cálculo creo que no es de mayor complejidad. Veamos acá entonces. Debe ser este dato por 1000.
este dato, miren, B16 por 1000 ya nos da en pesos por tonelada, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, el siguiente costo. Nos hablan de mantenimiento y operación de las máquinas. Entonces nosotros aquí nos están diciendo que gastamos, ¿cuánto gastamos aquí? 2 millones de pesos, 2 millones de pesos, pero al mes. Aquí es la unidad. Aquí está la unidad. 2 millones de pesos al mes estoy gastando en mantenimiento. Entonces, aquí lo que nos toca es llevarlo a pesos por tonelada. Porque acuérdense, lo que yo quiero calcular es la utilidad o las ganancias. Y no podría yo restar pesos por tonelada, por ejemplo, menos pesos por mes, por ejemplo. Pesos por tonelada, pesos por mes no los puedo restar. Tiene que ser unidades consistentes. Entonces, aquí si uno se da cuenta, pues es un cálculo muy similar al que se hizo para calcular el costo de la mano de obra directa. Miremos. Creo que lo anoté yo también acá en los cálculos que les estoy mostrando. Entonces, en lo referente a máquinas, se debe calcular un equivalente al costo de la mano de obra directa, de la misma manera quiero decir, pero para las máquinas. Entonces, yo me inventé, le puse costo por máquina. Entonces, ¿qué hace uno en ese caso? Tenemos 2 millones de pesos por mes. Se dan cuenta que este no es más que un análisis de unidades, ¿no? Entonces, 2 millones de pesos por mes. Y lo que lo llevé primero es a semanas. ¿Por qué? Porque tendría que dividirlo yo entre la capacidad o la fluidez del proceso, ¿sí? Del proceso. Entonces, por eso lo llevé yo a semanas. Miren aquí. Meses a semanas. ¿Por qué le puse 4 semanas? Porque estoy asumiendo que un mes tiene 4 semanas de trabajo. Así sea que esas semanas de trabajo sean de 5 días o de 6 días, depende de cómo estén trabajando los operarios. Porque ustedes en sus ejercicios tienen diferentes, ¿no?, casos. Por ahí me contaban unos compañeros pues que dicen, no, es que trabajan una vez al mes. Entonces toca hacer el análisis, ¿no? Con los horarios de trabajo, con los días de trabajo. Entonces, miren aquí, mes se me va, se me cancela y ya me queda en pesos por semana. Dividido entre la fluidez, ¿no es cierto?, que es la capacidad del proceso, me estaría dando este valor, 6.250. Y si ustedes pues ya hacen el análisis de unidades, aquí en el de la ley de la oreja, pues se van a dar cuenta que les va a quedar en pesos por tonelada. No sé si lo quieran verificar, lo rectifican, pero ahí ya nos queda en pesos por tonelada. Entonces, en conclusión, para poder llevar ese costo, no en pesos por mes, sino a pesos por toneladas, que es lo que yo requiero para el cálculo de la utilidad, pues lo que he hecho es hacer un factor de conversión y dividir esto entre la fluidez, así como hicimos para el cálculo de la mano de obra directa. Entonces ya tengo un costo de lo que me cuesta, digamos, ¿no?, de lo que cuesta el mantenimiento de esas máquinas por cada tonelada de lo que produzco, de lo que estoy produciendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues tuve que haber hecho yo eso en el Excel. Veamos acá. En el Excel tuve que haber hecho eso. Entonces aquí dice B17, que es el valor, ¿no es cierto?, dividido entre 4 para que se convierta a semanas, y eso dividido entre el B9, que tuvo que haber sido la fluidez. Miren aquí, B9, que es la fluidez. En ese caso, entonces, ya tenemos el valor en pesos por tonelada. Y entonces no me queda más que estos que están en pesos por mes, hacerlo de la misma manera. Entonces acá tuve que haberlo hecho de la misma manera. ¿Listo? Este pues es una forma entonces de obtener los costos en las mismas unidades de los ingresos, ¿cierto? Listo, no es más que entonces, no sé si podemos también decir en conclusión, análisis de unidades siempre. No restar pues unas unidades con otras porque no le va a cuadrar nada. Listo, ahí no creo que haya mayor problema. Aquí puse los costos variables, que los costos variables dependían de la capacidad de producción. Entonces aquí está en pesos por tonelada, ya me lo da también ¿cómo se llama?, la oficina administrativa. Y calculé yo los costos totales. Pues simplemente los costos totales serían la suma de todos los costos. Entonces miren que lo cogí y sumé todos los costos. Desde el D16, que era el costo por salarios, hasta el D21, que es el costo por costos variables. Todo me quedó en pesos por tonelada. ¿Listo?
Entonces estamos gastando por costos fijos y costos variables, 569.750 pesos por tonelada. No sé si aquí de pronto al poner este valor hago alguna confusión, pero realmente las unidades son estas, ¿no? Las que están acá. Los gastos, pues en este ejemplo, afortunadamente ustedes tienen algunos datos que pueden, de pronto tienen más tiempito de consultar también, y pueden hacer pues más complejo esto, más detallado, ¿no? Para que el ejercicio se vuelva más interesante, más detalladito los gastos, etc. Y pues simplemente me queda por calcular la utilidad neta. Mírenla aquí, que es simplemente, yo les decía, es los ingresos menos los costos menos los gastos, ¿no? Entonces tengo que haber hecho aquí la resta, miren. Ingresos, la de 13, menos los costos totales, que tengo que haber sido la de 23, menos los gastos, que es la de 26. En ese caso, entonces, estoy obteniendo una utilidad de 230.250 pesos por tonelada, ¿no? Y entonces aquí es donde viene pues el análisis de sensibilidad con base pues en las ineficiencias del proceso, ¿no? Una de ellas puede ser, como les decía, el tiempo de procesamiento, entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿puedo reducir los tiempos de procesamiento? Inclusive ahí es donde yo les digo, podemos empezar a pensar ya en la sustentabilidad ambiental del proceso, ¿no? ¿Cómo puedo reducir los tiempos de procesamiento, pero considerando esa sustentabilidad ambiental, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, que puede ser reducir los tiempos de procesamiento, evitando que los operarios tengan que ir a un baño que esté muy lejos, ¿no? Por fuera o mal ubicado, una mala ubicación. Entonces podríamos reducirlo. Y ese es el análisis de sensibilidad que hacemos. Supongamos, ¿no? Y bueno, ahí habría que buscar la forma de medir cómo lo reduzco ese tiempo. Una forma es directa, pues tomo los tiempos, cuánto se demora normalmente sin el cambio y cuánto se me demora ahora ya con el ajuste que hago de la ubicación de ese baño. Entonces, por ejemplo, lo voy a reducir, reduzcámoslo a 0,03 a la mitad. Miren la utilidad cuánto estaba con un tiempo de procesamiento de 0,6, 230. Si lo reduzco, me aumenta pues eso era obvio, ¿no? Ya lo habíamos discutido varias veces. Obviamente, si el tiempo de procesamiento del cuello de botella se reduce, pues obviamente la productividad aumenta. Pero ¿anclada a qué? Pues, si es que está anclada, miren, a un rediseño, considerando la sustentabilidad del proceso. Pero bueno, pues esa puede ser una alternativa. Otra alternativa puede ser no reducir esto, sino reducir a una máquina automática, por ejemplo, reducir un recurso. Está en 230 con las condiciones que tiene en este momento. Si le reduzco a 1, miren que si reduzco los recursos, por el contrario, reduzco la utilidad, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ese cambio pues no tiene sentido. Pero yo podría hacer otras cosas, muchachos. Miren, cosas más diferentes, digamos, ¿no? Podríamos reducir costos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo reducir costos? Y ahí es una recomendación que les hago, ya sería a través de proyectos, ¿no? Un proyecto, básicamente, pues es, según lo define el PMI, no sé pues si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar algún curso de proyectos. Creo que STEI, ¿no? Ustedes ya estudiaron proyectos, ¿no? No sé si alguien me responde. O estoy hablando solo. Danilo. Sí, profe David. ¿Sí? Bueno, qué bueno. Entonces acuérdense que dentro, por ejemplo, del PMI, Project Management Institute, el PMBOK, ¿no? Sugiere, por ejemplo, que los proyectos son algunos esfuerzos que uno hace, ¿no? Temporalmente. Por eso es temporal, ¿no? Y para obtener algún producto, algún servicio, algún resultado, ¿no? Que los llaman ellos un resultado único. Entonces uno podría proponer un proyecto a esta empresa en este proceso y tratar de, por ejemplo, servicios, yo les decía, ¿no? Y eso está anclado, miren, que es lo interesante de este proyecto, ¿no? Y es la propuesta que yo les hacía a ustedes en sus ejercicios, porque ustedes tienen más cabezas para pensar que yo, son más avispados, pero
más tiempo también podríamos tener, pero sí pensar en cosas como por ejemplo un proyecto de ahorro o el uso eficiente de la energía, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, podría tener alguna información de cómo estamos gastando luz en lámparas, ¿no? En lámparas, en el proceso, y proponer algo como, por ejemplo, aumentar los tiempos de luz natural, ¿no? Entonces, si antes teníamos que tener lámparas, no sé, me imagino, 12 horas, ahora podríamos tener lámparas ya menos tiempo, ¿no? Unas 4 horas, por ejemplo. Entonces, eso nos permite que se reduzcan estos costos. Veamos, por ejemplo, si logramos reducirlo con un proyecto de ese tipo, a la mitad. Entonces, pues aumenta la productividad muy poco, pero la aumenta. Entonces, puede ser una forma de hacer lo que nosotros llamamos el diseño sustentable del proceso o el rediseño sustentable de los procesos, ¿no? Porque estos procesos, uno podría hablar del diseño cuando no se ha puesto en práctica, pero rediseño cuando ya están procesos continuos, ¿no? Y la otra, pues empezar a hacer el análisis ya un poco más complejo, empezar a variar no solo servicios, sino en máquinas, ¿no? En salarios, pues no sé qué tan viable sea. Y empezar a hacer este análisis, ¿no? Eso era pues el ejercicio que yo les tenía propuesto, muchachos, que creo que es muy similar, pues no traté de alejarme mucho al otro. Creo que la complejidad es suficiente para un trabajo pues como el que están desarrollando ustedes, porque siempre demanda mucha consulta, ¿no? Entonces creía que se vuelve interesante el ejercicio, inclusive si ustedes ya consideran, como les digo, estas estrategias sustentables, de los procesos ambientales, ¿no? Como lo mencionamos en las últimas clases de diciembre, que te las recomiendo por retomarlas, ahí habían algunos videos, y proponerlos como proyectos. Esa me parece una sugerencia bastante interesante, proponerlas como proyectos en servicios, en tiempos de procesamiento, y ver qué sucede, ¿no? Ver qué sucede, y es la intención, digamos, de lo que estamos trabajando en este curso. Podemos profundizar, pues obviamente, más en esto, ¿no? Pero pues yo creería que eso sí ya sería como personas que se quieran dedicar un poquito más a fondo en este asunto, como en todo, ¿no? Como en todo, que requiere pues siempre mayor profundidad. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, muchachos, algún comentario, alguna sugerencia. Entonces, muchachos, ¿la tarea cuál es? Ya para este viernes deberíamos trabajar en... ¿Hasta dónde llegamos la última vez? Me disculpan, se me va la memoria. Ya hicieron ustedes la sustentación del avance, ¿no? Ya tengo la nota, creo que no las he enviado a sus correos, tengo que enviarla, pero ya quedamos en esa etapa del primer avance, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos falta? Creo que nos faltaba todavía en algunos grupos calcular las medidas de desempeño. Nos faltaba también esta parte del análisis de sensibilidad, y ya empezar a proponer proyectos, como les digo, de ahorro y uso eficiente del agua, puede ser ahorro y uso eficiente de materias primas, para que empecemos a hacer un análisis de sensibilidad como estos, que ustedes, como les digo, estoy seguro pueden hacerlo más robusto pues que este ejercicio que se puede mostrar en estas clases, pero que nos permitan entender, ¿no es cierto?, cómo podemos lograr que esos procesos en los que no se considera la sustentabilidad ambiental sigan siendo eficientes, pero considerando la protección al ambiente, que es evitar entregar materias químicas peligrosas al ambiente, sustancias tóxicas, o evitar, por ejemplo, que se ponga en riesgo la salud de los trabajadores, ¿no es cierto? Todas esas medidas permitan de todas maneras que el proceso siga siendo ¿qué?, rentable, productivo, o pueda mejorar su productividad inclusive. Por este ejemplo que hicimos nosotros ahorita de cambiarle con un proyecto de ahorro y uso eficiente de los servicios de luz, logramos aumentar la productividad, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas pues son interesantes, y yo creería que a cualquier gerente pues le interesaría, ¿no?, muchísimo. Lo que les propongo del proyecto pues puede ser algo muy general, ¿no? Pues ya hablando de sus trabajos, muchachos, puede ser algo muy general, tampoco pues vamos a ponernos a hacer un proyecto bien complicado, además del trabajo que ya tienen.
pero sí algo pues que propongan ustedes, como les digo, como suficiente de materias primas o del agua, ¿no? Etcétera, y poder verlo reflejado ya pues en ese proceso productivo. Entonces, esa sería la tarea, muchachos, para trabajar mañana. Si ustedes logran eso mañana, que es lo complicado porque es mucha cosa, pero que logran tener algo mañana, podríamos ya ir pensando en un segundo avance. Quedo atento a ustedes a ver qué piensan, o si lo dejamos más bien ese segundo avance un poquito más para no para la semana que viene, sino para la siguiente. Bueno, no sé. Sí, me parece que deberíamos tener un tiempo pues, prudente porque, por ejemplo, en nuestro caso no hemos podido definir todavía lo de las unidades de desempeño. Con este ejercicio creo que ya lo pueden hacer, ¿cierto? Con este ejercicio. Es que lo que pasa es que tenemos problemas con la unidad de flujo, porque como se va transformando, no sabíamos qué escoger. Yo creo que pensando en ustedes precisamente, en su grupo, propuse este ejercicio, porque yo creo que con este ya tienen como más claro, porque lo habíamos hecho con el de servicios y no era muy claro de pronto porque ustedes tenían proceso productivo. Pero creo que con este ejercicio ya lo pueden calcular la unidad básica de flujo y todas las medidas de desempeño. Entonces sería que lo revisen con cuidado y sería trabajarlo mañana entonces, ¿no? Entonces, si les parece, para mañana trabajen en eso, ¿no? Si hay dudas, no se preocupen, pues hablamos y como hemos hecho, ¿no? Estoy dispuesto pues a escucharlos. Y la idea sería tener entonces las medidas de desempeño, el análisis de sensibilidad, proyectos, ¿no? Proyectos, o al menos un proyecto que nos permita incluir, ¿no? Incluir, se puede decir, la sustentabilidad ambiental al proceso y pues yo pienso que en esa parte sí tienen ustedes de dónde trabajar. Yo creo que han visto varios cursos de ese tema, pero con los videos también que les presté, que les compartí, les doy mucha información y ya proponer obviamente la sustentabilidad ambiental del proceso, cómo se podría rediseñar, ¿no? Para que ya vayamos pues avanzando en ese tema para mañana y puede ser el siguiente viernes, ¿no? Entonces eso es lo que les tenía de propuesta, muchachos. Espero pues que haya quedado más claro que el ejercicio anterior, que creo que habían dudas. Por ahora no hemos hecho otras actividades de evaluación continua. Esperaría yo pues que podamos hacer, tenemos hasta el 26 de febrero, me dicen, podamos sacar otras noticas para que puedan mejorar su calificación, pues que a veces eso interesa. Eso es todo, muchachos. Les agradezco mucho por escuchar. Y si quieren, si de pronto no querían, digamos, hablar por este medio que estamos todos, si quieren charlar conmigo, pues mañana hablamos, ¿no? En las horas de trabajo. Estefanía iba a decir algo y la interrumpí, me disculpen. Ah, bueno, perfecto. Creo que Tatiana, o no sé, alguien me estaba pidiendo, estábamos hablando de una carta, no sé si fue Vanessa tal vez, para que se contacte conmigo porque no terminamos de hablar de ese tema. Entonces, bueno, buenas noches, muchachos. Gracias, profe. Gracias, hasta luego, profe.